La mala suerte, esa superstición que se piensa en algunos momentos que alguna persona tiene mala suerte o durante algún tiempo le persigue una mala suerte. Existe la experiencia, se da que alguna persona experimenta una sensación interna, subjetiva, de que todo le sale mal. Como se dice a veces, no se para de tocar fondo. Todo pareciera ir de mal en peor. Difícilmente se puede, pues, tener alguna solución o dar algún momento de respiro, una cosa, otra, otra, una dificultad y otra. Y a veces se dice que hasta se piensa que se tuviera un imán para las cosas negativas de la vida. Como que se quisiera emprender algo para solucionar y fracasa. Cualquier intento parece insuficiente o incluso pues se queda sin alguna respuesta. Es como que a veces no tiene fin esa mala suerte como se dice. Y luego las personas llegan a pensar o a decir, ¿qué he hecho para que me suceda esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Y aquí entran otras situaciones que hablan de cierta brujería o de cierta hechicería o de ciertas cosas que le han hecho y siempre en ese tipo de pensamiento mágico pues se recurre a todo tipo también de supersticiones para poder entender o resolver esas cosas. Pero ¿cuál es el riesgo aquí? Cuando se tiene ese tipo de pensamiento mágico o de tener realmente una mala suerte o ser portador de una mala suerte o de cargar con algo que les hicieron, pues creer que esa mala suerte puede transformarse, o más bien esa mala suerte puede transformarse en un peor vicio, es decir, en un dejarse dominar totalmente por ese pensamiento. Y las personas llegan a autoconvencerse de ello y que si de verdad les hicieron algo o tienen mala suerte, y de ahí buscan justificar cualquier cosa que les sucede para favorecer la indiferencia hacia la vida. Eso puede llevarlos incluso hasta un sentido de depresión, puesto que si todo lo que va a emprender le sale mal y todo lo que haga no le va a resultar, entonces hay que dejarlo todo al destino, hay que dejarlo todo al azar. ¿Para qué me muevo? ¿Para qué hago algo? ¿Para qué luchar si todo me sale mal? Es mucho más cómodo resignarse, es mucho más cómodo no hacer nada. Entonces se piensa que no depende de mí, no depende de mi esfuerzo, no depende de lo que yo haga, ya es una mala suerte que yo traigo. Ese sería el grande error de que la persona que tiene ese tipo de pensamiento, entonces no asume la propia responsabilidad y cae en el conformismo, cae hasta en la depresión. Primero, hay que asumir que hay tiempos en que nos toca experimentar el dolor o la dificultad. Incluso hay momentos de crisis largos, de crisis de un periodo más grande. Hay situaciones de dificultad que son muy pasajeras e inmediatamente uno vuelve a retomar la vida y a la construcción, al crecimiento.
pero hay momentos en la vida que durante algún periodo grande no se experimenta algún crecimiento, no se experimenta algo tan positivo en la vida, como que parece que hay algún estancamiento o que ciertas situaciones no resultan como se habían planeado y muchas veces en tiempos, como hemos dicho, de periodos más largos. ¿Qué es lo que se recomienda en estas situaciones más que pensar en la mala suerte o caer en esa actitud de la indiferencia? Primero, asumir esos momentos como una oportunidad para el discernimiento. Uno tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo que no me resultan las cosas? ¿He tomado las mejores decisiones ante un proyecto que yo emprendo? ¿He evaluado los pro y los contra? ¿He hecho una buena planeación para ver, tengo lo necesario para lograr eso que pretendo? ¿O a lo mejor pretendí lograr cosas inalcanzables en ese momento o que no contaba yo con lo necesario para obtenerlo? El mismo Evangelio nos dice, cuando vas a construir una torre tienes que planear, tienes que sentarte para ver si tienes lo necesario para construir. Entonces, ante un fracaso o ante una situación de dificultad, lo primero es evaluar si realmente tenía yo lo necesario, lo suficiente, o cuáles fueron las razones por las cuales no se logró aquel objetivo. Incluso muchas veces logrando algún objetivo no resulta del todo satisfactorio, pues habría que evaluar si realmente buscamos aquello que le iba a dar sentido a nuestra vida o fue alguna cosa pasajera también. Pero en todo caso, hay que hacer un discernimiento y para ir revisando cómo estamos haciendo las cosas, dónde estamos poniendo nuestra intención, nuestra búsqueda. Y si aquello por lo cual estamos luchando realmente le va a dar un sentido auténtico o de valor a nuestra vida. Hay que aprender a conocernos, a conocer las situaciones, a conocer lo que estamos analizando. Hay que aceptar la realidad con sus dificultades y también con sus aciertos, con sus fracasos, con sus éxitos. Hay que aceptar la realidad. Y ahora sí, aceptándola, podemos hacer una mejor valoración y volver a emprender proyectos y volver a planear y volver a pues despertar ese anhelo, ese deseo de adquirir algún bien, algún beneficio, alguna virtud, de luchar por algo, de tener un ideal. Y entonces tendremos más fuerza para aplicar al cambio, al crecimiento, a la consecución de aquello que nosotros vamos queriendo lograr, queriendo alcanzar. Entonces, cuidado con ese pensamiento mágico, supersticioso de la mala suerte. Nos puede hacer evadir nuestra responsabilidad y no luchar para conseguir aquello que nosotros anhelamos, aquello que buscamos. Hay que asumir nuestra responsabilidad e ir teniendo un pensamiento más crítico, más evaluativo, saber valorar, saber discernir las situaciones para poder tener mejores opciones y optar por las mejores. Que Dios les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.